En el día de ayer se movió el tablero político, asumió Diego Santilli. En realidad lo anunciaron, va a asumir esta semana cuando se haga de manera formal, pero anunciaron la llegada de Diego Santilli como jefe de gabinete de ministros en reemplazo de Manuel Adorni, un Manuel Adorni que termina renunciando el día viernes cuando jugó la escaloneta, cuando jugó la selección argentina frente a Jordania. Lo hace por la noche en un anuncio en Twitter, en redes sociales, y un Adorni que estaba claramente acorralado, ya no tenía ningún tipo de sostén dentro del gobierno y ya se venía hablando de la posibilidad de que Diego Santilli pudiera reemplazarlo. Habían ya quitado una función a Adorni que era la de vocero presidencial, que lo termina de ocupar el cargo Rabier, Adrián Rabier, que era otro funcionario que tenía el gobierno en sus filas para poder asumir algún tipo de cargo. Y por esa razón necesitamos entender qué es lo que está pasando en la República Argentina con este movimiento político, porque al mismo tiempo también pasan cosas en la oposición donde no se ponen de acuerdo, se pelean. Insaurralde que le encuentran videos con Quita en su vestidor y demás. Y para entender la realidad política argentina estamos en comunicación con el analista político Federico González. Federico, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Gracias a vos, Federico, por atender. Bueno, a ver, se movió otra vez el tablero político argentino, sale Adorni, entra Santilli y algunos empezaron a respirar diciendo, bueno, se terminó el sufrimiento dentro del gobierno, ¿no? Obviamente sienten este alivio luego de la salida de Adorni, que estaba haciendo mucho daño al gobierno. ¿Cómo le está yendo al gobierno con esta salida? ¿Es un alivio? ¿Se traduce en un alivio para el gobierno? Mira, yo creo que el gobierno de hace tiempo viene mal y por supuesto esto era una crisis dentro de un rumbo que es incierto. Ujú. El rumbo me refiero a resultados. Entonces, claro, cuando uno tiene un problema viste, no sé, tenés un problema y vas a hacer un trámite en relación al problema y chocas. Bueno, ahora tenés otro. Tenés que resolver primero el choque y después volver a lo anterior. Ujú. Bueno, el choque ya estaría resuelto. Y ahora hay que volver a lo anterior. Y el problema es que este gobierno no ha cumplido con su promesa básica. La gente vive peor. Pero cuando digo la gente, la mayoría de la gente ha perdido poder adquisitivo en su salario y nunca lo recuperó. Y Ujú. todos son promesas o mentiras o distorsiones, que Argentina está bien, que la economía vuela, que bueno, que puede ser cierto en la macro, ahí hasta por ahí nomás, pero bueno, que hay asimetría de crecimiento en los sectores, hay sectores que crecen y otros que decrecen, y bueno, en los que lo que pasa, el problema es que los que decrecen están la mayoría de los argentinos. Ujú. Así que el problema que tiene el gobierno es ese. Ahora, el gobierno lo que decía es, se hablaba más de Adorni que de las noticias económicas, algún tipo de inversión privada, la baja de riesgo país, la economía que repunta en lo que es el PBI. Hoy el INDEC dio a conocer el PBI que repuntó respecto de abril del año pasado, no así del mes pasado, pero sí del año pasado. Y también de la inflación que está desacelerándose, se calcula una inflación menor al 2% para el mes de junio a nivel nacional. Se calcula una inflación de 1.6, 1.7 y querían como poner en tapa de los diarios esa noticia y no lo que estaba pasando con Adorni, que decían que le hizo caer varios puntos. No sé si tenés registrado algún tipo de caída de imagen de Milei a raíz de lo de Adorni. No, yo no hace tiempo no hago encuestas, pero coincido en lo que dicen los colegas, que es así, pero mira, viste, por supuesto te voy a decir algo que no es nada original, que todo es relativo, ¿no? Uh -huh. Y sí, claro, que el gobierno, después de estar en un 3,4 de inflación, baje del 2 está bien, pero esto es octubre de 2024. Octubre de 2024 ya tenía un 2.
y ahí es cuando Milei decía que tenía un 2, pero que igual que ya era menos 0,1 porque había que descontarle el crawling pace, y no sé qué. Esos aritméticas solo lo entiende. Igual que ahora que dice que el de Riego País de 400 y pico, en realidad es 40 porque no sé qué. Mira, pongamos el Riego País. Por supuesto que es mejor que baje y no que suba, y eso tiene algún efecto en la economía, pero volvemos de nuevo a lo mismo. Lo que no aumentó, y yo creo que sigue deteriorándose, es el poder adquisitivo del salario. Eso es lo único que importa al ciudadano de a pie. Y bueno, y eso no entiende. Y además, el ciudadano de a pie, cuando le dicen que la economía está bien, no se le produce un cortocircuito mental. ¿Qué es lo que está mejor? Si yo estoy peor. Es como que en el fondo, como si me dijera, bueno, la economía de Uruguay está bien. Bueno, y claro, acá está la promesa que si eso mejora algún día la vas a ver, pero seguimos sin verla. Y el problema es que al gobierno se le consume el tiempo, porque ya son 2 años, más de 2 años y medio. Y bueno, y no, el consumo no, vamos a lo concreto, el consumo no mejora. Las pymes, no sé si pararon de los cierres que hubo hace un par de meses, pero no es que hay nuevas, no es que se abren nuevas pymes. Entonces, la economía real no sé, me aventuraría a decir del 80% de la ciudadanía sigue estando estancada. Y bueno, y eso es el problema. Ahora, Todo Federico, lo demás son hay análisis sectores indirectos. que están siendo perjudicados, sin embargo, te encontrás con algunos testimonios que te dicen, sí, la estoy pasando mal, sin embargo, es un sacrificio necesario para hacer despegar al país. Todavía, pese a un mal momento que se pueda estar pasando, o un mal presente, todavía hay expectativa de futuro. En algunos sectores, no te digo en todos, pero se ven testimonios, se recogen testimonios de la calle, de sectores populares que tienen esta percepción. Y por supuesto, eso, pero a ver, vamos a lo concreto. ¿Quién ganó las elecciones generales del 2023? Las ganó Sergio Massa. Y ese era vamos a decirlo sin eufemismo, ese gobierno era pésimo y tenía una inflación que era tremenda. Y sin embargo había gente que lo votaba. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo te digo desde cómo lo veo yo el análisis político. El análisis político a veces entra, no lo digo por tu pregunta, no, está bien, sí, tranquilo. Pero entra en una especie de ciclo que se autosostiene de lugares comunes. Ese lugar común, bueno, sí, la gente está mal, pero lo sigue bancando. Yo creo que eso efectivamente ocurrió en medida importante al principio, en el 2024, en el 2025 se empezó a atenuar, para mí está totalmente atenuado, y eso no quita que haya gente que... mira, vamos a decirlo, y hasta permitirme este experimento imaginario loco. Yo creo que si hubiese habido elecciones en 1980... probablemente la dictadura, no sé si habría ganado, pero no es que hubiese sacado un 1%, por ahí sacaba un 40%. Me decís, bueno, ¿cómo se prueba eso? Bueno, es comprobable. Pero ¿qué te quiero decir? El gobierno puede ser el más horrible de la historia. Pero tiene un oficialismo, tiene un sector que adhiere. Exactamente, hay una inercia del oficialismo. Y además, en esa inercia del oficialismo siempre... sí, bueno, y más vale malo conocido que bueno por conocer, eso es lo que pasa. Ahora, después aplicado al presente parece que es que no, que el gobierno, yo creo que el gobierno de Milei es más, siempre fue más una promesa que una concreción. Y entonces hay como un circuito de autojustificación de que, bueno, y si la gente todavía lo sigue bancando es que por algo será, hay algo virtuoso, y yo creo que no hay nada virtuoso.
no hay nada, tampoco. Hay cosas virtuosas, pero fundamentalmente es un gobierno, como dice Jorge Asís, en Argentina todo termina mal. Obviamente no terminó, pero es un gobierno que está fracasando. Para mí esto no es un triunfo, es un fracaso. Entonces después, viste, está la comparación entre, pero antes, bueno, sí, antes también era un fracaso, pero antes de la caída de Guzmán, la inflación que tenía el país era muy parecida a esta, aún al 1,7. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos hablando de una inflación que todavía, con un 1,7, está cerca del 30% anual, acumulado. Todavía no vemos un alivio, digamos, en el bolsillo porque no se ve, eso es cierto. Ahora, algunos hablan de que, por ejemplo, hacen un paralelismo con el pasado y lo llevan al caso de la presidencia de Carlos Menem, la primera presidencia, donde gana la reelección en el 95, pese a que había aumentado el desempleo, había cierre de fábricas, había un malestar social y sin embargo termina ganando en las urnas porque se termina votando una continuidad. Sí, pero lo que pasa es que la clase media, no era un niño cuando... Claro, vos podés hacer mejor análisis porque yo sí era un niño, imagino que vos no, y ahí por eso estaría bueno que me ayudes a pensarlo. Es que la clase media, digamos, los años de gloria, entre comillas, del menemismo, aumentó el poder adquisitivo de salario, pero muy claramente. Ahí sí que vos la veías, te estoy hablando de la clase media. Inclusive te digo más, después cuando empezó la crisis, que eso fue después del 95, el tequilazo, además, sí. Ahí empezaron los problemas. Y el tequila fue en el 95, creo que fue en el verano del 95. Y Menem ganó las elecciones a mediados de año. O sea, no es que estuvo 3 años que ya era un desastre. Cuando sí ya era un desastre es cuando perdió. Bueno, habría perdido, pero en realidad el que perdió fue Duhalde. Ahí sí que ese fue el momento. Bueno, y yo creo que en ese sentido no es comparable. Y te digo más, por eso sí, yo tampoco era, bueno, esto me hace pensar en la edad que tengo. Yo la que viví es la de Martínez de Oz. Y en la de Martínez de Oz, lo del DM2, viaje ahí no se iba a Miami, ahí se iba a Brasil. Es decir, la desenlace del argentino era ir a Brasil, y el DM2. Yo estuve en Río de Janeiro viviendo un mes con un sueldo que ganaba un pibe de 20 años, ¿viste? Y no es que viví así en una carpa, no, viví como un duque para esa época. Y bueno, y eso, nosotros éramos conscientes, a pesar de, cuando estás en la burbuja, no tomás plena, digamos, dimensión. Que éramos conscientes, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que... yo me acuerdo que tenía un tío que tenía un campo que valía $1.000.000 para esa época, estoy hablando del año 80. Tremendo. Y eso era como, bueno, no sé, como tener 40 ahora, no puede ser, pues no era un campo tremendo, era un campito, 200 hectáreas. Y bueno, y hasta que se terminó la burbuja. Ahora, Federico, mientras hablamos del oficialismo, del gobierno y demás, también lo que ayuda al gobierno actual es que la oposición se están peleando permanentemente, discuten cargos, discuten liderazgos y desgastan a la principal figura presidencial, que es Axel Kicillof, aunque no lo digan abiertamente, pero es el candidato natural del próximo año de la oposición. Ahora, esto ayuda mucho al gobierno, se están obviamente festejando mientras se están peleando. Y bueno, sí, yo tampoco diría que es el candidato natural, sino que es el que podría hoy parecer que tiene más chances. Pero bueno, la oposición, el peronismo no tiene solución, tiene un problema de liderazgo y para mí no lo van a resolver, van a estar... ¿Sabes quién lo va a resolver? A eso el tiempo. Cuando se les agote el tiempo van a decir, bueno, pongámonos las pilas, porque si no perdemos todo, y ahí improvisarán algo como surgió Sergio Massa.
Sergio Massa, ¿te acordás que del día del cierre de lista, que era Guado de Pedro y después Sí. Scioli, No había ¿te acordás? candidato prácticamente, ¿no? Claro, y bueno, y fue así. Bueno, pero igual te aclaro una cosa, porque eso de no hay oposición, sí, bueno, en un sentido hay. Hay otros candidatos, Jorge Asís lo analiza siempre, los otros. Bueno, dentro de los otros, y esto no es que te lo digo yo nada más, lo dijo Jorge Asís, que sabe que soy, sí, yo soy candidato a presidente 2027. No, mira, pero en serio, sí, en serio. No solamente que soy candidato, sino que soy el único que está declarado como tal. Jorge Asís, Claro, candidato, bueno, digamos. Lo vamos a ver en la boleta. no, yo soy Ah, vos candidato, sos no Federico. Jorge. Ah, Yo. Jorge Asís, si vos escuchás sus análisis, cuando analiza que hay otros candidatos, él menciona a Jorge Brito, a claro. Daniel Haddad, que yo nunca lo había escuchado, a Carlos Melconian y a mí. En un momento... No lo tenía, ¿eh? No lo tenía. Capaz te estamos votando el año que viene. Y bueno, campaña estamos haciendo, lo que pasa es, obviamente, yo tengo mucha convicción, tengo un proyecto, tengo un libro escrito que lo publicamos hace un mes, tengo el ministro de Economía, lo que pasa es que no tengo un peso, no tengo partido. Bueno, hay que corregir el grafo, ¿no? Que se ve acá en el streaming, hay que poner Federico González, candidato a presidente, no hay que poner analista político. Y bueno, sí, lo que pasa que, ahora hablando seriamente, vos sabés que yo te diría, los medios más, a veces que es hegemónico, qué sé yo, la mayoría de los periodistas saben de esto. Pero bueno, ¿qué juego juegan? El del ninguneo. Claro, posicionan a los que quieren. Claro, es como, ahí quien le ganó, no existe. Bueno, entonces es muy difícil. Pero bueno, seguimos en esto. Igual, yo cuando decidí mi candidatura, que fue en noviembre del año pasado, dije, bueno, por lo menos va a ser ejemplificadora, porque si yo me animo, se van a animar otros. Y esto, lo de Daniel Haddad y Jorge Brito, no sé hasta qué punto no tiene que ver también, como si Federico González. Los outsiders que se meten en la política, como Milei también en su momento. Claro, así que bueno, me parece que igual hay que enriquecer el ideario. Yo ni siquiera digo debate porque a mí esa palabra no me gusta, porque ya empezamos mal, empezamos con que hay que pelear. No, a mí me gusta más la palabra proyecto, y nosotros tenemos un proyecto desarrollista. Y bueno, y eso era Frondizi y Frigerio, década del 60, ayornado al siglo XXI. Desarrollismo inteligente del siglo XXI. Es algo que para mí es una posición superadora del populismo estatista y del libertarismo salvaje. Bien. Y bueno, si querés lo hablamos en otro momento. Yo creo que sí, porque nos estamos quedando sin tiempo para no sacarte tiempo. Bueno. Sí, bueno, está bien. Bueno, pero hay alguna idea que anda dando vuelta, vamos a decirlo así. Dale, perfecto. Podemos igualmente coordinar para otro momento, hacer una entrevista un poco más referida a tu postulación. Federico, te queremos agradecer por este rato que nos brindaste. No, gracias a ustedes. Les mando saludos. Chao. Un abrazo grande. Y ahí pasaba Federico González, analista político y ahora candidato a presidente de la Nación para la elección del próximo año 2027.